Esto ya empieza a grabarse. Compartimos la ventana. Y empezamos. Tenemos un ejercicio de Bau que dice así. Un haz de protones de energía cinética 88,2 electronvoltios entre una región donde existe un campo magnético uniforme de 0,05 teslas. El ángulo entre la velocidad de los protones y la línea de campo es de 90 grados. Calcular la velocidad de los protones que forman el haz, calcular la fuerza centrípeta y el radio de la órbita que describen dentro del campo magnético. Y dice, suponiendo que el campo magnético se redujese a la mitad de su valor inicial, explicar razonadamente si los protones tardarán más o menos tiempo en describir su órbita. Vale, pues venga, empezamos. Buenos días. A ver, Javi se está haciendo las fotos con lo de la orla. Ah, que estéis con la orla. Sí, y Rubén se hace después. Y después, pero bueno. Rubén, perdón. Se va a hacer ahora después. Ah. Entonces se hace aquí. Bueno, pues yo he empezado ya con esto. En casa ya hay 3 personas, mira. Vale. En casa ya hay 3 personas. Sigo entonces con lo que estaba. Decía, tengo unas de protones de energía cinética 88,2 electronvoltios que entran en una región donde hay un campo magnético de 0,05 teslas. La velocidad de los protones y el campo forman un ángulo de 90 grados. Y me piden calcular la velocidad, calcular la fuerza centrípeta y el radio, y luego, suponiendo que el campo se reduce a la mitad, explicar razonadamente si los protones tardarían más o menos en describir una órbita. Entonces, empezamos el apartado A. Me dicen que la energía cinética es de 88,2 electronvoltios. Entonces, lo que voy a hacer es pasarlo a julios. Esto sería 88,2 electronvoltios por 1,60, buenos días, por 10 a la menos 19, julios por electronvoltio, con lo cual electronvoltio y electronvoltio se me va, y me queda una energía cinética de 88,2 por 1,6 por, no, 16, 1,6 por 10 a la menos 19, de 1,4 por 10 a la menos 17 julios. Una energía cinética de 1,4 por 10 a la menos 17 julios. Julios. Esto es una J o pretende ser una J. Como por otro lado, energía cinética es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado, podemos calcular la velocidad como la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética partido por la masa. En este caso sería la raíz cuadrada de 2 por 1,4 por 10 a la menos 17 dividido por la masa, que me la dan 1,67 por 10 a la menos 27. 1,67 por 10 a la menos 27. Pues esto que tengo aquí por 2 dividido por 1,67 por 10 a la menos 27... Me sale esto, le hago la raíz cuadrada y me sale 1,3 por 10 elevado a 5 metros por segundo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sí. 1,3 por 10 elevado a 5 me sale 1,3 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Esa es la velocidad de los protones que forman el haz. Calcular la fuerza centrípeta, el radio de la órbita, Vale, pues sabemos. Fuerza magnética es igual a Q por V por B. El módulo de la fuerza sería entonces Q por V por B por el seno del ángulo que forman. Pero como me dicen que son 90 grados, este seno vale 1. Con lo cual es Q por V por B. La carga 1,6 por 10 a la menos 19. La velocidad 1,3 por 10 elevado a 5. Velocidad 1,3 por 10 elevado a 5 y el campo era 0,05 teslas, ¿verdad? Sí, por 0,05. Y esto me da una fuerza centrípeta
de 1,6 por 10 a la menos 19 por 1,3 por 10 elevado a 5 por 0,05. 1,04 por 10 a la menos 15. 1,04 por 10 a la menos 15 newton. ¿Vale? Esta es la velocidad, esta es la fuerza centrípeta y el radio de la órbita. Vale. En este caso, como la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética, lo que tengo es que m por v cuadrado partido por r es igual a q por v por b. Con este se me va y me queda que el radio de la órbita es igual a m por v partido por q por b. Ese es el radio de la órbita. Bueno, sustituyo, no tengo nada más que sustituir. La masa era 1,67 por 10 a la menos 27. Esto es igual a 1,67 por 10 a la menos 27. La velocidad 1,3 por 10 elevado a 5. La carga 1,6 por 10 a la menos 19 y el campo 0,05. Esto sale 1,67 por 10 a la menos 27 por 1,3 por 10 elevado a 5 dividido por 1,6 por 10 a la menos 19 por 0,05. Vale. Y esto sale 0,027 metros. Sale 0,027 metros. Buenos días. 0,027 metros, que son 27 milímetros. Ese es el radio de la órbita que describe el haz de protones. Bueno, los protones, cada protón en realidad. Vale, luego dice, suponiendo que el campo magnético se redujese a la mitad de su valor inicial, explicar razonadamente si los protones tardarían más o menos en describir su órbita. Bueno, si nos fijamos en esta expresión, si nos fijamos en la expresión del radio, el radio es igual a m por v partido por q por b. Entonces, si b' es igual a b partido por 2, r' es igual a 2r. Como v es constante, si el radio es mayor y la velocidad es la misma, tarda más o tarda menos en describir la órbita. O sea, si... Tarda menos. ¿Cuánto vale el periodo? No sé, 2pi. Velocidad es espacio partido por tiempo, tiempo es espacio partido por velocidad. Entonces, t es igual a 2pi r partido por v. T' sería 2pi r' partido por v. Y como r' es igual a 2r, entonces t' es igual a 2t. Tardaría más. Tarda más. Tarda más. Si voy a la misma velocidad y tengo que hacer una circunferencia mayor, pues evidentemente tardo más. No hay que además no te piden ni siquiera calcularlo, solo razonarlo. ¿Vale? Joder, pues estos son 3 puntos. Este es un chollo, este ejercicio. Fíjate, ya está. Pues sí, son 3 puntitos. Además, este es de hace relativamente poco. Vale, pues ya está. Este no tiene mayor misterio. Pues venga, vamos a otro. Chimpún, lo tengo aquí. Si ya tengo varios preparados. Como hemos estado con examen aquí, me ha dado tiempo a preparar. Bueno, esta es una cuestión de un punto. ¿Qué lo has perdido, muchacho? ¿Qué me has dejado calcular de arriba? Que te la has dejado arriba. Sí, en clase. El problema es que te la manguen.
Ya. Pues sube si quieres, a por ella. Por lo menos que no te la mangues, ¿no? Que luego tienden a desaparecer. Bueno, dice, en la región limitada por la cuadrícula de la figura hay un campo magnético saliente del plano del papel y también un campo eléctrico que puede conectarse y desconectarse a voluntad y tiene el sentido indicado. Una partícula cargada de velocidad v entra en la región por la izquierda de la figura. Cuando el campo eléctrico está conectado, la partícula sigue la trayectoria rectilínea 1. Y cuando está desconectado, la partícula sigue la trayectoria curva 2. Explicar razonadamente el signo de la carga de la partícula. Vale. ¿Qué ocurre cuando la partícula... a ver... Si la partícula describe una, a ver, trayectoria curva hacia abajo, la fuerza magnética en ausencia de campo eléctrico, la fuerza magnética, entonces, una F. También va dirigida hacia abajo. Joder. Vaya. Vale, es decir, cuando yo solo tengo campo magnético, la trayectoria se curva hacia abajo. Luego la fuerza magnética va hacia abajo, es evidente, ¿no? La fuerza magnética, esta va aquí hacia abajo. La fuerza magnética va para allá. Vale. Esta es la fuerza magnética. Cuando hay campo eléctrico, la partícula describe una trayectoria rectilínea. Luego la fuerza eléctrica va hacia arriba. Y ya solo con eso podríamos deducir el signo de la carga, ¿no? Fuerza eléctrica. ¿Vale? La fuerza magnética, cuando no hay campo eléctrico, la fuerza magnética es hacia abajo. Cuando hay campo eléctrico, la fuerza eléctrica contrarresta la fuerza magnética y la trayectoria describe la partícula describe una trayectoria rectilínea. Ya solo con eso, sin necesidad de manos derechas, etcétera, 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 podríamos saber cuál es el signo de la partícula, ¿verdad? Sí. Es positiva. Porque la fuerza eléctrica tiene el mismo sentido que el campo. Cuando el campo eléctrico actúa, la fuerza electrostática contrarresta la fuerza magnética. Es decir, va hacia arriba. Como la fuerza electrostática tiene el mismo sentido que el campo, la carga es positiva.
la carga es positiva. Eso si no quiero comerme el tarro. Si sé que la fuerza magnética es hacia abajo y que el campo es hacia afuera, la velocidad es hacia la derecha, velocidad hacia la derecha, campo hacia afuera, fuerza magnética hacia abajo, es que me sale también que es carga positiva, utilizando las reglas de la mano derecha, ¿vale? Cuando la trayectoria es curva. Pero si no quiero comerme el tarro, lo puedo razonar así directamente. Es decir, bueno, como la fuerza electrostática tiene que contrarrestar a la magnética, y en este caso la fuerza y campo tienen el mismo sentido, eso significa que la carga es positiva. ¿Vale? Y ahora dice, explicar razonablemente una carga. ¿Y cuánto vale el cociente entre los módulos del campo eléctrico y el campo magnético? Bueno, pues si la fuerza magnética, que es igual a Q por V por B, y la fuerza electrostática es igual a Q por E, entonces Q por V por B es igual a Q por E, carga y carga se me va, y la velocidad es igual a campo eléctrico partido por campo magnético. Que es el selector de velocidades. Velocidad es campo eléctrico partido por campo magnético. Aquí no hace falta cálculo ni nada. Esta es una cuestión de un punto. ¿Vale? ¿Dudas? Se puede razonar, insisto, también utilizando la regla de la mano derecha y justificando que como la trayectoria se curva hacia abajo en ausencia de campo eléctrico, la fuerza magnética va hacia abajo. Y eso ya me está diciendo que la carga es positiva, con la regla de la mano derecha. ¿Vale? Si no quiero molestarme en andar con la mano derecha para arriba, para abajo, tal, como la fuerza eléctrica tiene que ser hacia arriba, la carga tiene que ser positiva. O sea, no hace falta tampoco hacer nada con la mano derecha. Y luego ya el valor de la velocidad es el resultado del selector de velocidades. Venga, más. Si tengo varios aquí en la recámara. Esto va rápido. Una partícula cargada entra a 4 kilómetros por segundo en una región donde hay un campo magnético uniforme de 0,02 teslas. Es decir, tengo una velocidad es 4 kilómetros por segundo, es decir, 4 por 10 elevado a 3 metros por segundo. El campo vale 0,02 teslas. 0,02 teslas, vale. Orientado perpendicularmente al plano del papel, en sentido saliente, dentro del cual la trayectoria indicada sigue la trayectoria indicada en la figura, y sabemos que el radio del arco de circunferencia, radio es igual a 20 centímetros, que son 0,2 metros. Explicar razonadamente cuál es el signo de la carga de la partícula y si su velocidad es la misma o no cuando entra y cuando sale del campo. ¿Vale? ¿Cuál es el signo de la partícula? Bueno, pues si el campo... El campo era hacia afuera, ¿verdad? Sí. El campo es saliente. Vamos a dibujar el sistema de ejes. Tengo campo saliente. Campo saliente. Este es el campo. Este es el campo. B. La velocidad es hacia la derecha. Cuando la partícula penetra, ¿eh? La velocidad es hacia la derecha, luego evidentemente cambia. La velocidad es hacia la derecha y la fuerza es hacia abajo, porque teniendo en cuenta la trayectoria, la fuerza es hacia abajo. Esta es la fuerza. Vale, ¿y eso a qué signo de carga corresponde? Negativo, ¿no? Porque se cambia.
Velocidad hacia allá. Campo saliente. Fuerza hacia abajo. No, entonces sería positivo. Es positiva. Vale. También lo puedes ver si tú imaginas que vas de velocidad hacia campo. Visto desde arriba en sentido de las agujas del reloj. Si tú giras en el sentido de las agujas del reloj un tapón, ¿lo cierras o lo abres? Se cierra. Lo cierras. Fuerza hacia abajo. ¿Vale? Esto es... ¿Cuántos habéis hecho? Este y uno antes. ¡Buah! Que va, ya llevamos 3, este es el tercero. No, Ese es el primero, lo hemos hecho una cuestión y ya estamos en el tercero. Si esto vuela, tío. Vale, situación en el momento en que la carga, ¿no? ¿Es una partícula o es una carga? Que dice, una partícula, en la que la partícula, en el que la partícula penetra en la región donde hay campo. Campo magnético. Vale. Corresponde a una carga positiva. Regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. ¿Vale? De acuerdo con ese esquema, en el momento en que la partícula penetra en la región donde está el campo, la velocidad de la partícula es hacia la derecha, el campo es hacia afuera con respecto al papel y la fuerza, dada la trayectoria, la fuerza es hacia abajo. Por tanto, el esquema corresponde a una partícula de carga positiva. Según lo veis vosotros, así directamente. Velocidad hacia la derecha, campo hacia afuera, fuerza hacia abajo. ¿Vale? Y luego, la velocidad es la misma cuando sale del campo. Puesto que la fuerza es perpendicular a la velocidad. No. Puesto que la fuerza es perpendicular a la velocidad, fuerza centrípeta, el valor de la velocidad no se altera. No se modifica. A ver. Solo se modifica la trayectoria. La velocidad a la salida es la misma que a la entrada. Esto cuesta mucho entenderlo a mucha gente, no sé. El tema este de la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, no sé qué, no sé cuánto. Hay gente que le cuesta mucho entenderlo, pero es muy sencillo en realidad. Si tú coges cualquier cosa y la atas con una cuerda, intenta que siga una trayectoria recta. No vas a poder, se va a curvar. ¿Por qué? Por la fuerza centrípeta que ejerce la tensión de la cuerda sobre esta. Va a curvar, va a describir una circunferencia. Es tan sencillo como eso. Bueno, en este caso, apartado A, me dicen eso, que si la carga es positiva o negativa, ya lo hemos visto con las reglas de la mano derecha. La velocidad, evidentemente, cuando abandona la región donde está el campo es la misma.
¿vale? Y ahora me dicen el radio, lo tengo tal, y me preguntan la relación carga-masa. Esto, por ejemplo, cuando... ¿Quién era el que estudiaba química? Yo. Entonces, química, ¿verdad? Habéis hablado de los modelos atómicos, supongo que a lo largo de los cursos os habrán contado, pues el primero el modelo de Dalton con las leyes ponderales, leyes volumétricas, luego se descubrieron los rayos catódicos y llegó Thomson con el modelo Chisahoy. Cuando se descubrieron los rayos canales, ¿sabes lo que son los rayos canales, verdad? No. ¿No? No me suena. Jesús bendito. A ver, los rayos catódicos se llaman así porque partían desde el cátodo. Catódicos. Catódicos. Has dicho canales. Sí, los rayos catódicos se llamaban así porque partían desde el cátodo, que es el polo negativo, y van hacia el ánodo, el polo positivo. Pero luego se hicieron tubos de rayos catódicos con el cátodo agujereado. Y se ponían detrás una pantalla también a fosforescente, se observó que también había rayos que iban en sentido contrario. Y como se hizo un agujero y tal, pues se los llamó rayos canales. Eran los rayos catódicos y luego estaban los rayos canales. Mientras que para los rayos catódicos la relación entre la carga y la masa de las partículas era siempre la misma, porque eran siempre electrones, para los rayos canales no era así. Porque los rayos canales son los núcleos. Bueno, los núcleos, realmente el átomo ionizado que te queda. Y claro, los electrones siempre tienen la misma carga y la misma masa, pero un ion no. Depende del gas que tú tuvieras en el tubo. Bueno, pues ahí viene lo de la relación carga-masa. O para qué sirve, o cómo en su día, midiendo Millicam, la relación carga-masa de las partículas y tal, no sé cuánto, descubrió la carga del protón y bueno, pues un montón de cosas de esas. Pues yo pensaba que esto lo habrían contado hace mucho tiempo. Bueno, me piden calcular la relación carga-masa. Como yo sé que la fuerza magnética, que es Q por V por B, es una fuerza centrípeta, que es M por V cuadrado partido por R, entonces yo las igualo, M por V cuadrado partido por R es igual a Q por V por B, este con este se me va, y la relación carga-masa es despejar de aquí carga partido por masa. Carga partido por masa es V por B partido por R. No es una fórmula que se despeje habitualmente, pero ya sabemos, igual que en el campo gravitatorio calculábamos casi todo igualando fuerza gravitatoria con fuerza centrípeta, en el campo magnético lo que hacemos es igualar la fuerza magnética como fuerza centrípeta y de ahí calculamos absolutamente todo. Bueno, pues la relación carga-masa es esa. La velocidad la tengo. 4 por 10 elevado a 3 metros por segundo. El campo también y el radio también. Pues esto será entonces 4 por 10 elevado a 3. El campo. Buenas. Sí. Vale, si no permiso. ¿Eh? Si no das permiso. Sí, hombre. Por Dios. Vale. Claro que sí, hombre. A ver, ¿y la mascarilla qué? Ah, amigo. Ahora tengo las orejas destrozadas, porque la mascarilla es enana. Es que se van a hacer una foto.
Tenemos el ejercicio a medias. Nada, mañana os toca a vosotros haceros las fotos. ¿No vais a hacer ningún día a quedar para hacer una foto de todo el grupo? No, deja. Que sí, que sea quedar. Un día que todos con matemáticas. Cuando hagamos nosotros por nuestra cuenta. Por eso digo que quedar vosotros un día para hacer una foto de todo el grupo, pero bueno. Es que a ver cómo coincidimos todos Sí, los también. 30 y pico. 0,02. Me parece que se está grabando. Esto se está grabando todo. 0,02 era el campo y el radio eran 20 centímetros, que son 0,2 metros. Por tanto, 4 por 10 a la menos 3 por 0,02 dividido por 0,2. Qué tontería más grande. 4 por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4, ¿qué? ¿A menos 4? No, perdona. 4 por 10 elevado a 4 por 10 elevado a 2, 400. No, es que yo he puesto 4 por 10 a la menos 3 y 4 por 10 elevado a 3. 400. ¿400 qué? Culombio entre kilogramos. Culombios por kilogramo, porque relación carga-masa. 400 culombios por kilogramo. ¿Eso es por magnetizado o...? Sí, culombios por kilogramo. No, claro, ahora. Se carga a partir por masa, o sea, que es que no tiene... Vale, y por último, calcular el valor del campo eléctrico que habría que superponer en la misma región donde tenemos el campo magnético, de modo que la partícula siga su trayectoria rectilínea original sin desviarse. ¿Qué dirección y sentido debería tener ese campo? Se valorará un esquema adecuado. Bueno, pues, como valoran un esquema adecuado, vamos a hacer el esquema adecuado. C. B. Tenemos, vamos a dibujar aquí un montón de vectores. Tenemos velocidad que va hacia la derecha. Bueno, en el instante en el que la partícula penetra, claro, tiene que ser en ese momento donde él tiene que empezar a afectar. Tengo la velocidad que va hacia la derecha. Esta es la velocidad. Tengo el campo magnético que era saliente con respecto al papel. Este es el campo magnético. B. Ya habíamos visto que la fuerza magnética entonces es hacia abajo. La fuerza magnética es hacia abajo. Y además es una carga positiva. Fuerza magnética. Y es una carga positiva. A ver cómo yo pongo esto. Es una carga positiva. Pues así. Es una carga positiva. ¿Eso me lo dicen o lo tengo que deducir yo? Una partícula cargada, ¿cuál es el signo de la carga? Dice, razona cuál es el signo de la carga, lo hemos hecho en el apartado A. Es una carga positiva, entonces, para que la fuerza electrostática contrarreste la fuerza magnética, ¿hacia dónde tiene que ir? La fuerza electrostática tiene que ir hacia arriba para contrarrestar a la fuerza magnética. Y ya no me quedan más colores, o sea que... Esta es la fuerza electrostática. Vale. Para contrarrestar la fuerza magnética, la fuerza electrostática debe ir dirigida hacia
arriba. Como la carga es positiva, el campo eléctrico debe ir en la misma dirección y sentido. En li, no, en la. En la misma dirección. Uf. Y sentido. Vale, entonces el campo eléctrico tiene que ir hacia arriba. Y ahora me preguntan cuánto tiene que valer ese campo. ¿No? Esto es lo mismo que hemos hecho antes, pero bueno. ¿En qué dirección se valora? No dice, no me preguntan cuánto. ¿Y cómo sería? Igualando. A ver, igualando fuerza magnética es igual a Q por V por B. Y la fuerza electrostática es igual a Q por E. Igualando las dos, te queda Q por V por B es igual a Q por E. En este caso, si me dicen cuál es el campo, porque normalmente lo que calculas esto es un selector de velocidades. ¿Cuál es la velocidad adecuada? Aquí despejas la velocidad, bueno, quitas carga y carga tema, la velocidad sería el cociente entre campo eléctrico y campo magnético. Aquí, como lo que me están preguntando es cuánto tiene que ser el campo eléctrico tendría que ser igual a la velocidad por campo, pero la velocidad no la tengo. Sí, 4 por 10 elevado a 3, pues lo podría calcular. Esto sería 4 por 10 elevado a 3 y el campo es 0,02, ¿no? Que es 2 por 10 a la menos 2, con lo cual te queda 80, ¿no? Por 2 por 10 a la menos 2, esto es 8 por 10, con lo cual es 80 voltios por metro o newton por coulombo. No me lo piden, pero bueno. ¿Vale? Ese sería el campo eléctrico que hay que establecer para que contrarreste el campo magnético. Tiene que ir dirigido hacia arriba y de esa manera pues la trayectoria sería una línea recta. No hay fuerza, con lo cual sería movimiento rectilíneo uniforme. Y en los últimos 10 minutos nos da tiempo a hacer otro de 3 puntos. Este no nos va a dar tiempo a hacerlo, pero bueno. Estos son dos corrientes, ¿vale? Corrientes I1 y I2 circulan en sentidos contrarios por dos cables conductores paralelos muy largos situados a 8 centímetros de distancia. Y tengo dos corrientes, una y otra, que están situadas a 8 centímetros de distancia. Y van en sentidos opuestos. Dicen en sentidos contrarios, con lo cual podemos suponer, por ejemplo, que esta I1 va hacia arriba y es de 24 amperios y que la I2 va hacia abajo y no conozco su intensidad. Y que el campo magnético total en el punto medio es igual a 2,1 por 10 a la menos 4 teslas. O sea, en un punto aquí el campo magnético es 2,1 por 10 a la menos 4 teslas. Explicar si la fuerza entre los conductores es atractiva o repulsiva. No se piden cálculos, pero se valorará un esquema adecuado para ilustrar la explicación. Como las corrientes van en sentidos opuestos, lo típico no, pues vamos a hacer esto. Son imaginaciones mías o ha empezado a brillar menos esta pantalla. Es esta. Vale. Ha empezado a brillar menos porque me ha pasado lo del otro día. Que pensaba yo que eso estaba encendido y realmente está apagado. Entonces estoy quedándome sin batería sin darme cuenta. Vale, vamos a dibujar el esquema del campo creado por un conductor en el punto donde está el otro. Yo como tengo esto, pues lo dibujo así, que queda muy bien.
Vosotros lo hacéis a mano. Ahí, esto queda fantástico. Si se dibuja así, tracatá. Vamos, niquelado. Tracatá. Vale, ¿cómo sería el campo creado por la corriente 1 en ese punto? ¿Hacia dónde iría ese campo? Hacia la derecha. Sentido... ¿Entrante o saliente del papel? Entrante. Entrante en el papel. Visto desde arriba, eso sería en sentido opuesto a las agujas del reloj. Visto desde arriba, en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, en este punto, si hacéis un esquemita aquí a un lado, X y Z. El campo en este punto es en el sentido negativo del eje Z. Este sería campo creado por la corriente 1. ¿Vale? Como la corriente 2 va hacia abajo, va en sentido contrario, entonces esto sería I2 por L, ¿no? Entonces sabemos que la fuerza magnética sobre el conductor 2, la fuerza magnética sobre el conductor 2 es igual a I2 por L y por B1. I2 por L y por B1. Eso es la expresión vectorial de esa fuerza. Entonces, de acuerdo con las reglas de la mano derecha, ¿hacia dónde iría esa fuerza? ¿Sería atractiva o repulsiva? Iría hacia la derecha. Sería repulsiva. Nos repelería, ¿no? También podéis hacerlo con la regla de la mano derecha o mencionar siempre la regla de la mano derecha, pero fijaros, estoy yendo de este hacia ese. Si yo lo miro por la derecha, lo miro desde la derecha, desde donde estéis vosotros, sería en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? Si yo giro así un tapón, ¿hacia dónde va a ir el tapón? ¿Hacia allá o hacia allá? Hacia allá, pues hacia allá va la fuerza. La fuerza es hacia la derecha. Vale, esta es la fuerza magnética, entonces esta va, aquí en este punto va hacia la derecha. Entonces, como lo que quiero es el esquema, de acuerdo con... Y ya voy a poner regla de la mano derecha, ¿ya? Porque es que ya estoy harto de escribir regla de la mano derecha. De acuerdo con la RDMD, la regla de la mano derecha, o las reglas del producto vectorial, la fuerza es repulsiva. ¿Vale? Los conductores se repelen. Me fijo en la fuerza que ejerce el conductor 1 sobre el 2. La fuerza que ejerce el 2 sobre el 1 pues sería un esquema parecido. ¿Vale? Vale. Luego hice calcular el valor de la corriente 2. Para eso, este es el apartado A. Para eso vamos a repetir el esquema. Vamos a hacer aquí el apartado B. Vamos a repetir el esquema. Vamos a dibujar los dos conductores. El conductor 1 es este. El conductor 2 es este. Yo sé que aquí el conductor 1 hemos dicho que la corriente iba hacia arriba. En el conductor 2 hemos dicho que va hacia abajo. Pues vamos a ver cómo es el campo magnético creado por cada uno de estos conductores en el punto medio del segmento que los separa. Vamos a hacer así. Un pelín más grande.
Vale, pues lo copio y lo pongo aquí. Vale, ya sabemos, el campo creado por el conductor 1 en este punto, el campo creado por el conductor 1 en este punto es hacia allá, ¿verdad? Este sería el campo creado por el conductor 1. ¿Cómo es el campo creado por el conductor 2 en este punto? Pues hacia otro lado, no hacia abajo. Hacia abajo. Fíjate hacia dónde va la corriente 2. Este campo va en este sentido. Este campo va en sentido contrario, perdón. Porque la corriente 2 es hacia abajo. Este campo va en sentido contrario. Este campo va hacia allá. Por tanto, el campo creado por la corriente 2 en este punto es exactamente igual. Dibujo dos flechas, ya no sé cuál será la 1 o la 2, pero bueno, B2. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale el módulo del campo creado por la corriente 1 en ese punto? A ver, ambos campos tienen la misma dirección y sentido. Por tanto, la resultante será la suma de ambos. ¿Vale? ¿Cuánto vale el campo creado por el conductor 1 en ese punto? Mu sub 0 y 1 partido por 2pi, distancia entre los dos, con lo cual sería 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad 1 creo que era 24 amperios, esto es 2pi, y si de aquí a aquí... 0,1 por 10 menos 4. Exactamente. No, eso es el campo creo. La intensidad era 24 amperios. Ah, vale, sí, lo siento. El campo vale 2,1 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Vale? 2pi y la distancia, como estos son 8 centímetros, la distancia son 4 centímetros, que es 0,04. Por tanto, este campo es 2 por 10 a la menos 7 por 24 dividido por 0,04. 1,2 por 10 a la menos 4. ¿Vale? 1,2 por 10 a la menos 4 teslas. Como B1 más B2 es 2,1 por 10 a la menos 3 o por 10 a la menos 4. Es 2,1 por 10 a la menos 4. B2 será 2,1 por 10 a la menos 4 menos 1,2 por 10 a la menos 4, 0,9, ¿no? 0,9 por 10 a la menos 4 teslas. Como B2 es igual a mu sub 0 y 2 partido por 2pi distancia partido por 2, que es 0,4, la intensidad 2 es igual a B2 por 2pi por la mitad de la distancia partido por mu sub 0. Es decir, sería B2 por 0, esto sería igual a perdón, así B2, que coño lo tengo. B2 que es 0,9 por 10 a la menos 4 por la distancia que es 0,04 y dividido por 2 por 10 a la menos 7. Eh, 0,9 por 10 a la menos 4
por 0,04 dividido por 2 por 10 a la menos 7. 18. 18 amperios. Vale. 18 amperios. Vale. Pues nada, señores. Hasta luego, corre. Que las prisas son muy malas las prisas. Bueno, esto lo vamos a cerrar, salimos, voy a dejar de grabar. Dejo de grabar.